Sí, comienza. Ya. ¿Se me escucha bien, doctor? Sí, sí, sí te escuchamos. Ya. Bueno, doctor, chicos, buenas noches. Continuando con los seminarios, hoy vamos a abarcar el tema de histericia e interpretación de la bioquímica hepática. Siguiente, por favor, Carlita. Bueno, dentro del temario están aquí en un listado, pero para no quitar tiempo, lo voy a dejar ahí. Siguiente, por favor. Ya, en todo caso, vamos a definir primero histericia. La histericia va a ser la pigmentación o coloración amarillenta de la piel, mucosas y fluidos corporales. De forma general, algunos autores nos dan un cierto parámetro de histericia, pero vamos a ponerle un cuadro resumen, está al lado inferior izquierdo, vamos a definir los valores normales, en este caso, de la bilirrubina. Entonces, quiero recalcar que esta pigmentación se va a dar a consecuencia del incremento de la bilirrubina. Entonces, la bilirrubina total va a estar entre valores de 0,2 a 1,9 miligramos por decilitro, la bilirrubina directa entre 0 a 0,3 y la bilirrubina indirecta entre 0,1 a 0,5 miligramos por decilitro. Dale clic, Carlita. Ya, en este caso, ¿puedes regresar? En este caso, los lugares donde más se van a notar la histericia, si fuésemos a ver dentro del examen físico, es en el paladar y en las escleras. Siguiente, ahora sí. Entonces, para esto vamos a hablar un poco del metabolismo de la bilirrubina. Para comenzar, vamos a ver que el metabolismo de la bilirrubina se va a dar en tres compartimentos: sangre, hígado y finalmente tubo digestivo. En este caso, vamos a iniciar por la destrucción de un glóbulo rojo que finalmente va a liberar hemoglobina. Y vamos a tener dos grupos, la globina y el grupo hemo. Dale clic, Carlita. Lo que va a pasar con el grupo hemo, uno más por favor, es que por la acción de la enzima hemoxigenasa se va a dividir en tres subgrupos, la biliverdina, el CO y el hierro. Siguiente, dale clic por favor, dos veces. En este caso, por acción de la biliverdina reductasa, la biliverdina se va a reducir a una bilirrubina no conjugada o llamada también bilirrubina indirecta. En este caso, quiero recalcar que la bilirrubina indirecta se va a unir a la albúmina en el plasma. Y hay una característica muy importante a recordar ahorita de la bilirrubina no conjugada, es que a nivel de plasma va a ser muy insoluble y es bastante tóxica en concentraciones altas. Es por eso que se va a unir a la albúmina. Dale clic, por favor. Lo que ya había mencionado. Siguiente. En este caso, lo que va a pasar después es que al unirse la bilirrubina a la albúmina, va a dirigirse hasta la superficie del hepatocito. Lo que pasa aquí es que por un transportador, la albúmina se va a separar de la bilirrubina y la bilirrubina finalmente va a ingresar al hepatocito. Entonces, una característica que le va a dar la albúmina a este complejo formado es que va a ser muy soluble y va a poder pues ser transportado hasta la superficie del hepatocito. Dale clic, por favor, Carlita. En, en el primer cuadro, no, ya, en el primer cuadro entonces se va a dar la captación y la absorción de la bilirrubina. Ahora sí, dale clic, Carlita. El segundo paso que va a ocurrir dentro del hígado en realidad va a ser la conversión de esta bilirrubina indirecta a una bilirrubina directa. Clic, Carlita. Y esto se va a deber a, bueno, o este paso va a ser la conjugación o glucorodinación y se va a dar por una enzima llamada UDP glucuronil transferasa. El siguiente paso va a ser en realidad liberar toda esa bilirrubina directa formada y se va a dar en el círculo rojo. Podemos ver el círculo rojo señala un transportador ATP dependiente. Lo que pasa es que la bilirrubina directa va a ingresar por este transportador y va a ser liberada hacia los canalículos, en este caso biliares. Y este paso, dale clic, Carlita, va a ser la secreción de la bilirrubina al canalículo biliar. Todo este proceso se va a dar en el hepatocito. Siguiente, por favor, Carlita.
En este caso, el último lugar donde va a ser degradada y excretada la bilirrubina va a ser en el tracto digestivo. En este caso, tenemos una bilirrubina conjugada o directa ya en el canalículo biliar que posteriormente va a salir hacia el tracto, hacia la luz del intestino y por acción de las bacterias, específicamente de la beta-glucuronidasa o por acción de las bacterias, también en este caso por hidrólisis, vamos a ver que esta bilirrubina conjugada va a regresar a una no conjugada y finalmente puede terminar en urobilinógeno o en estercobilinógeno. Siguiente, por favor. Ya, ¿se me escucha, Oigan? Sí. Ya. Para la clasificación de los tipos de ictericia vamos a tener principalmente en base a la hiperbilirrubinemia. Y en esa vamos a tener dos clases, una no conjugada a predominio indirecto o de bilirrubina indirecta y una hiperbilirrubinemia conjugada a predominio de bilirrubina directa, perdón. En el primero vamos a tener que el nivel de bilirrubina indirecta en esta clase, vamos a ver que es superior al 85% de la bilirrubina total. Y en las causas que nos puede dar la hiperbilirrubinemia no conjugada, va a ser por un aumento de la producción, una disminución de la captación y un defecto de la conjugación. Y dentro de la hiperbilirrubinemia conjugada es, como les mencioné, a predominio directo. Y entre las causas va a ser principalmente un daño hepatocelular. Y entre otras va a ser disfunción hepatocelular crónica, trastornos infiltrativos, trastornos sistémicos o trastornos autosómicos. Comenzaremos hablando de la hiperbilirrubinemia no conjugada. Como les mencioné, vamos a encontrar en tres causas principales, que es lo que nos va, no, cuatro causas, que nos va a dar, va a ser su causa etiológica. Entonces vamos a tener un aumento en la producción. Principalmente acá vamos a encontrar que la causa de la ictericia va a ser por hemólisis. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá principalmente? Vamos a encontrar un aumento de la bilirrubina sin alteraciones de la función hepática, es decir, que no vamos a encontrar alteración en las transaminasas, ni en la fosfatasa alcalina, ni en la GGTP. Entonces, va a ser principalmente por una sobreproducción, y en el caso de la hemólisis se va a dar por una destrucción de los hematinas. Con tres, que no hay ictericia, o sea, no se transfiere a tejidos, y siempre va a estar acompañada, que eso hay que tener en claro, que va a estar acompañada con anemia, y no va a subir la bilirrubina a más de 4 miligramos por decilitro. Entre otras causas del aumento de la producción es las transfusiones sanguíneas y la reabsorción de hematomas, y otra también que se menciona es la eritropoiesis ineficaz. Luego vamos a tener la alteración de la unión de la bilirrubina con la albúmina. Acá vamos a tener principalmente por consumo de fármacos. Este tipo de alteración nos va a dar principalmente el ibuprofeno y la ceftriaxona. Y en la alteración de la absorción y la captación de la bilirrubina vamos a tener el síndrome de Gilbert, insuficiencia cardíaca y derivación portosistémica. Y dentro de los defectos de la conjugación, que es lo que vamos a tocar principalmente en esta exposición, que es la ictericia del recién nacido, una ictericia neonatal, el síndrome de Gilbert y el síndrome de Kliger-Najar. El síndrome del recién nacido va a ser considerado una ictericia fisiológica, que normalmente va a darse después de las 24 horas de nacido, y va a ser una elevación de la bilirrubina indirecta a más de 2 miligramos por decilitro en la primera semana. Va a tener diferentes formas, tanto cuando es un recién nacido a término como un recién nacido post-término. En el recién nacido a término, eso se va a resolver casi a los 10 días. Y su valor límite va a ser de 12 a 13 miligramos por decilitro, y para el final de la segunda semana, esta va a tener valores de 1 miligramo por decilitro y no va a alcanzar al mes a más de 2 miligramos por decilitro. En un recién nacido post-término, la ictericia va a resolverse a las 2 semanas, y su valor, su cifra límite va a ser de 13 a 15 miligramos por decilitro. En ambos casos vamos a tener en cuenta que este no va a aumentar más de los 5, no va a aumentar diariamente más de 5 miligramos por decilitro. Entre las causas que vamos a encontrar es por inmadurez hepática, por una disminución de la glucuronil transferasa, ausencia de flora bacteriana, un aumento de la función de la enzima beta-glucuronidasa, una vida media del eritrocito más corta y un aumento de la masa eritrocitaria, y niveles reducidos de las ligandinas. Hay que tener en cuenta que la acumulación de pigmento normalmente en un recién nacido es tóxico. Si aumenta a cifras muy elevadas,
lo principal que nos va a dar va a ser efectos neurotóxicos que nos puede llevar a la muerte del recién nacido. Por eso hay que tener en cuenta y controlar estas cifras en esos pacientes. Para medir la ictericia en un neonato, vamos a ver la escala de Kramer modificada. En esta escala de Kramer, ¿qué nos va a indicar? Principalmente vamos a ver las cifras de bilirrubina a través de la extensión de la ictericia en el cuerpo del paciente. Y esta va a avanzar principalmente de forma cefalocaudal. Por eso tenemos 5 zonas especialmente. La zona 1 va a abarcar especialmente la cabeza y el cuello y nos va a dar cifras de bilirrubina de menos 5 miligramos por menos de 5 miligramos por decilitro. En la zona 2 va a alcanzar hasta el ombligo y nos va a dar de 15 a 12 miligramos por decilitro. En la zona 3 vamos a tener una ictericia hasta las rodillas con 8 a 16 miligramos por decilitro y en la zona 4 alcanza hasta los tobillos, hasta acá, con cifras de 10 a 18 miligramos por decilitro, y la zona 5 va a abarcar en sí todo el cuerpo, hasta la zona plantar y palmar, con más de 15 miligramos por decilitro. Otras causas que podemos encontrar, por las cuales podemos encontrar una ictericia en un recién nacido, va a ser también por una lactancia escasa, que va a comenzar al tercer o al cuarto día de recién nacido, alcanza un nivel máximo del cuarto a quinto día, y el tratamiento que se le da a este paciente es alimentar principalmente más de 8 veces al día. En las causas que podemos encontrar es por hipoglicemia y un aumento de la circulación intrahepática. Y la ictericia por leche materna va a darse al cuarto día de vida, llega hasta los 10 a 15 días. Vamos a encontrar cifras de bilirrubina de 10 a 30 miligramos por decilitro. Y lo que se puede hacer es principalmente suspender la leche materna cuando tiene cifras de 18 miligramos por decilitro en un recién nacido a término y de 15 miligramos por decilitro en un recién nacido post-término. Y como les decía, se suspende la leche materna por lo menos hasta que la bilirrubina baje en un periodo de 48 horas. En las Carla, causas que... una consulta. ¿Es post-término o es pretérmino? Yo encontré que es post-término. Creo que es pretérmino. Término, doctor, sí. Me confundí. Lo Es lamento. pretérmino. ¿Ya? O sea, antes del mes, del 9º mes, ¿no? Sí, doctor. Para que nazca. Entonces es más chiquito. ¿Ya? Ya. Las recién han sido pretérmino. En los anteriores también es así, disculpe. Ya. Entre las causas que vamos a encontrar este tipo de ictericia va a ser porque la leche materna va a tener ciertas sustancias que van a alterar el metabolismo de la bilirrubina. Y acá vamos a encontrar el pregnenolol, una lipoproteína lipasa, la inhibición de la UDPGT y la beta-glucuronidasa. Y en el tratamiento, aparte de suspender la leche materna, podemos también tratar al neonato con luminoterapia, fenobarbital y un recambio sanguíneo. Luego vamos a encontrar al síndrome de Gilbert. ¿Y qué es el síndrome de Gilbert? Es un trastorno del hígado caracterizado por una reducción de la depuración de bilirrubina. Y esto va a producir una coloración amarillenta de la piel. ¿Y por qué se produce? Principalmente a causas genéticas. Principalmente una mutación del gen promotor de la UGT1A1, que es una enzima que nos va a ayudar a catalizar la transformación de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa. Y esta mutación va a hacer que esta enzima pierda su capacidad de un 30-50%. Entonces, ¿qué es lo que va a causar? Que no se metabolice correctamente la bilirrubina y el hígado no la procesa correctamente. Y esta se absorbe en la piel adquiriendo el tono amarillento, es decir, la ictericia. Ese es un trastorno benigno, no causa un daño mayor en el paciente, pero es crónico. Y va a ser caracterizado por una hiperbilirrubinemia no conjugada, es decir, el predominio de bilirrubina indirecta, y va a ser de forma persistente. Cabe recalcar que solo del 2 al 10% de la población en general posee este síndrome. Entre los signos y síntomas, muchos pacientes son asintomáticos, los signos y síntomas no están bien establecidos, pero se puede encontrar anorexia, adinamia, dolor abdominal, náuseas, pérdida de peso, picazón sin erupciones y principalmente una ictericia leve. Y se puede exacerbar o puede intensificarse esta ictericia, principalmente con el ayuno prolongado, intervenciones quirúrgicas, fiebre, infecciones, el esfuerzo físico, ingestión por alcohol y también por la menstruación.
En el diagnóstico vamos a encontrar principalmente cifras de bilirrubina entre 2 a 4 miligramos por decilitro, teniendo en cuenta que sus valores normales van desde 0,1 a 0,3 miligramos por decilitro. Vamos a encontrar también niveles de bilirrubina discretos de 1 a 6 miligramos por decilitro que no superan una cifra total de 15 miligramos por decilitro. ¿Y cómo podemos diagnosticar o demostrar que el paciente tiene síndrome de Gilbert? Vamos a encontrar hiperbilirrubinemia no conjugada de forma leve en el examen físico, una concentración plasmática de bilirrubina inducida por ciertas pruebas, como es la prueba de provocación, es decir, que vamos a medir la bilirrubina indirecta en pacientes con una restricción calórica, es decir, pacientes en ayuno por 24 horas, y los cuales deberían aumentar hasta un 1% de su cifra basal. Y el test de rifampicina o la prueba también de ácido nicotínico, en el cual se le inyecta 50 miligramos de ácido nicotínico en el paciente y la bilirrubina tiene que subir a más de 3 miligramos por decilitro en 2 horas. Esas dos pruebas ya no se utilizan o no están ya recomendadas para su uso, pero puede ser una ayuda diagnóstica. Lo que se debe hacer en estos pacientes es principalmente evitar las pruebas invasivas, que es como la prueba de administración de ácido nicotínico, y tratar de descartar las presencias de hemólisis y hepatopatías. Por eso tenemos que buscar función hepáticas normales en esos pacientes y que no nos den datos clínicos o bioquímicos de hemólisis. En el tratamiento vamos a usar, no sé este tratamiento, por ser un síndrome benigno, pero algunos pueden, de forma opcional, se puede usar el fenobarbital para bajar los niveles de bilirrubina. Y también lo que se puede hacer es hacer un seguimiento en estos pacientes de por lo menos de 12 a 18 meses y vamos a encontrar pruebas laboratoriales normales. Luego vamos a encontrar al síndrome de Klinger-Naher. El síndrome de Klinger-Naher vamos a tener dos tipos, de tipo 1 y de tipo 2. Vamos a comenzar hablando del tipo 1. El tipo 1 es también por mutaciones genéticas. Otra vez vamos a nombrar la enzima UGT1A1, en el cual vamos a encontrar que se va a encontrar de forma nula, es decir, va a ser una ausencia total de esa enzima. Es de muy mal pronóstico y es de aparición temprana. ¿Y qué es lo que nos va a dar? Va a ser una ictericia que comienza a unos pocos días después de nacer y esta va a empeorar con el tiempo. Y vamos a encontrar una bilirrubina indirecta más de 20 miligramos por decilitro. Vamos a encontrar una biopsia hepática normal. La enzima beta-UGT vamos a encontrar de forma ausente. Y no vamos a encontrar respuestas a inductores enzimáticos, principalmente el fenobarbital. Y lo que le hace peligroso a este síndrome, que en el neonato, si no se trata a tiempo, al paciente le da kernicterus, que es la acumulación excesiva de bilirrubina en el cerebro, y esta fallece al primer año de vida. El tratamiento principalmente va a ser el trasplante hepático. ¿Por qué el trasplante hepático? Tenemos que hacer el trasplante hepático y evitar la muerte por kernicterus. Es lo principal que tenemos que hacer en esos pacientes. Y antes que nos dé el kernicterus en el paciente, lo que podemos hacer como ayuda o mejorar al paciente, podemos hacer también fototerapia y plasmaféresis principalmente. En el síndrome de Klinger-Naher de tipo 2, a diferencia del tipo 1, eso solo va a ser un déficit parcial de la UDP, de esta enzima. Solo se codifica una proteína con una actividad enzimática baja, o sea, es decir, menos del 10%. Es de aparición tardía y tiene un mejor pronóstico que el tipo 1. Vamos a encontrar niveles de bilirrubina de 10 a 20 miligramos por decilitro. Va a ser poco sintomática. La mayoría de pacientes alcanzan la edad adulta y no se produce kernicterus en esos pacientes. Lo único que se puede producir es la encefalopatía reversible en tanto niños como adultos. En esos pacientes son difíciles de distinguir del síndrome de Gilbert porque se parecen mucho entre ambos. El tratamiento va a ser principalmente en esos pacientes. ¿Por qué digo que se parece al síndrome de Gilbert? Porque también lo puede exacerbar procesos infecciosos y cuando el paciente se encuentra en ayuno.
El tratamiento va a consistir en la administración principalmente de fenobarbital a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de peso al día. Y en algunos casos se puede usar fototerapia, pero principalmente el fenobarbital es lo que está recomendado, que va a disminuir casi en un 30% los niveles de bilirrubina. En esta tabla vamos a presentar algunas características de esos dos síndromes, tanto el síndrome clínico tipo 1 y tipo 2. Como ya les mencioné, vamos a tener valores de más de 20 miligramos por decilitro en el tipo 1 y el tipo 2 de 10 a 20 miligramos por decilitro. Ambos son muy raros que se presenten, pero vamos a ver que algo que no se mencionó es el aspecto de la bilis, que es en el tipo 1 incoloro, tenemos más del 90% de forma no conjugada y la enzima beta-UGT va a estar de forma ausente. En cambio, en la tipo 2, en la bilis va a ser pigmentada, de predominio monoglucoronato, y la actividad enzimática va a ser menos al 10% del valor normal. En cambio, y en lo que que hay que resaltar, o sea, recordar, es que el pronóstico del tipo 1 es malo por la presencia de Kerníteros. El tipo 2 y el síndrome de Gilbert va a ser especialmente bueno. Y el tratamiento fenobarbital puede darse en el tipo 2 y el síndrome de Gilbert, pero es innecesario. Y como les mencioné, principalmente el tipo 1 es el trasplante hepático. La expectativa de vida en los pacientes en el tipo 1 va a ser es de 30 años. Y si el paciente por si alguna razón sobrevive con síndrome de Claret tipo 1, va a llevar un daño cerebral severo. Ya. Continuamos con la hiperbilirrubinemia no conjugada, o conjugada a predominio de bilirrubina directa. Acá vamos a encontrar por alteración del transporte y excreción, que acá tenemos el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor, la obstrucción de la vía biliar, la cirrosis biliar y una necrosis hepatocelular, como la hepatitis. Y también por obstrucción de la vía biliar extrahepática, que acá vamos a encontrar los cálculos biliares y cáncer de cabeza de páncreas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar por extensión hepática alterada? Principalmente a dos síndromes, como el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor. Comencemos hablando del síndrome de Dubin-Johnson, que principalmente es poco común, tiene una mutación principalmente autosómica recesiva. Vamos a encontrar niveles de 2 a 15 miligramos por decilitro de predominio directo. Y puede presentarse una ictericia sintomática o puede cursar también con hepatoesplenomegalia. Además, esos pacientes se pueden quejar también de astenia o algunas molestias intestinales vagas. Algo que lo va a distinguir es que en la histología vamos a encontrar un hígado color café oscuro o negro, con gránulos de hiperpigmentación en el área centrobiliares. Eso principalmente que es un pigmento de los lisosomas. En la expresión urinaria de coproporfirina va a ser normal y vamos a encontrar una coproporfirina 1, más del 80% del total. Estos se exacerban principalmente con el estrés, algunas infecciones en el embarazo y aquellas pacientes que consumen anticonceptivos orales. En el síndrome de Rotor también es rara, es una mutación también autosómico recesivo. Se encuentran también niveles parecidos al anterior, que es de 2 a 5 miligramos por decilitro. Acá el paciente también va a tener una ictericia asintomática principalmente, aunque también puede presentar leves síntomas abdominales o gastrointestinales. En la histología, a diferencia del síndrome de Dubin-Johnson, acá no presenta alguna alteración en los pigmentos, es normal. Y en la expresión urinaria vamos a encontrar que el aumento de la coproporfirina 1 es menor al 80% del total, a diferencia del Dubin-Johnson. Ya, acá vamos a tener una clasificación de los tipos de ictericia de acuerdo a su ubicación. Acá tenemos prehepática, hepática y poshepática. En la prehepática va a ser un aumento de la bilirrubina indirecta por una sobreproducción. Acá ya mencionamos la anemia hemolítica, principalmente. En la causa hepática vamos a tener dos. A predominio indirecto vamos a tener por disminución en la captación y la conjugación. Y en la bilirrubina, a predominio directo, alteración del transporte, excreción
obstrucción de la vía biliar y necrosis hepatocelular. Y en la posthepática, otra vez abdomen en directo, vamos a tener principalmente por obstrucción biliar. ¿Qué es qué es su modo de resumen de lo que ya mencionamos? Entonces, a partir de todo eso, ¿cuál sería nuestro enfoque diagnóstico? Clínicamente pueden ser detectables con valores de una bilirrubina total mayor a 3 miligramos por decilitro. Y otras cosas que van a interferir en el diagnóstico de eso, por ejemplo, es el uso de la luz natural, lo que facilita ver la coloración en sí en mucosas o piel. Y obviamente va a ser detectable con mayor facilidad en raza caucásica. Entonces, lo primero que debemos tener es una historia clínica detallada. Y dentro de ellos debemos ver, por ejemplo, los antecedentes. Dentro de los antecedentes personales y familiares debemos considerar la edad del paciente, historia familiar de cuadros, por ejemplo, como el síndrome de Gilbert, el síndrome de Dubin-Johnson, historia clínica de colestasis intrahepática recurrentes. Y en este caso de movilidad habría que ver si el paciente ha ido a zonas endémicas de enfermedad hepática en este caso. Dentro de los antecedentes patológicos debemos ver si la historia si hay una historia de enfermedad hepática conocida, el consumo de medicamentos, en este caso hepatotóxicos, y dentro del aspecto ocupacional, obviamente saber qué tipo de trabajo desempeña el paciente. Y dentro de los antecedentes incidentales, habría que ver algún accidente como punción incidental con agujas, transfusiones, tatuajes, el uso de piercings, eh, prácticas sexuales, entre otras cosas. Siguiente, por favor. Entonces, al examen físico vamos a considerar en la inspección, por ejemplo, el color amarillento, relacionarlo con hemólisis. Si el color es verdínica, habría que relacionarlo más o menos con procesos obstructivos como colestasis crónica. Y si encontramos un color más o menos parecido al bronce o marrón claro, habría que pensar en patologías crónicas como la cirrosis. Entonces aquí lo que nos toca ver son estigmas hepáticos, por ejemplo, como las telangiectasias, las cabezas de medusas, que vendría a ser la circulación colateral, ascitis, ginecomastia y atrofia testicular. Dale clic, por favor, Carlita. Y a la palpación vamos a tener algunos... Marisela, una consulta. Dígame, doctor. Ojo, la ascitis no es un estigma hepático. No todo paciente que tiene ascitis tiene un problema hepático. Ya puede ser TBC peritoneal, puede ser metástasis peritoneal, que también tienen ascitis. Eso hay que tratar de corregir. Está bien, doctor. Sigue dándole clic, Carlita. Entonces, a la palpación tenemos que ir también asociando a cuadros a otros signos que puedan presentar el paciente. En este caso, por ejemplo, si tenemos a un paciente con dolor abdominal en el cuadrante superior derecho y está acompañado de fiebre, te podría hacer sospechar una colangitis aguda. En este caso, si el paciente presenta un hígado doloroso con un aumento de tamaño asociado a anorexia o un estado general descompensado, podríamos estar pensando en una hepatitis viral o alcohólica. Y, por ejemplo, si hay una intensa hipersensibilidad al contacto más un signo Murphy positivo, pensar en colecistitis. Dale clic, Carlita. Y, perdón. Y en este caso, si tenemos una vesícula palpable indolora, que se le va a conocer como el signo de Barr-Pig, en realidad ahí está un poquito mal, porque es la ley de Corbusier-Terry. Lo que dice es que si, digamos, a la palpación de la vesícula en el punto de Murphy no hay signo de dolor, pero tienes una vesícula palpable, puedes estar asociándola a un cáncer de cabeza de páncreas. Ojo que esto debe estar asociada también a ictericia. Siguiente, por favor, Carlita. Entonces, dentro de todo esto vamos a ver la interpretación de la bioquímica hepática. Primero, hay que recordar que vamos a tener marcadores bioquímicos de daño. Dentro de ellas vamos a tener a las transaminasas, que van a
resaltar el daño hepático, especialmente de los hepatocitos. Dentro de las transaminasas vamos a tener dos. A la transaminasa glutámico oxalacética, también llamada TGO, por sus siglas, y a la transaminasa glutámico pirúvica o TGP. Lo que quiero resaltar es que la primera se va a presentar, por ejemplo, en daño del hepatocito, en lesión muscular, en insuficiencia suprarrenal, en cuadros de infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca e incluso en enfermedades tiroideas o enfermedades celíacas, lo que hace que este marcador, dale clic Carlita, sea muy inespecífico. Pero en cambio, dale una vez más clic. Una más. En cambio, la segunda, que vendría a ser la TGP, va a ser muy característica de lesiones del hígado, lo que hace que este marcador sea bastante específico. Entonces, recordemos que al ver marcadores de daño, en este caso hepático, las que más nos van a servir, en este caso sería la TGP. Siguiente, por favor. Luego tenemos aquellos marcadores que indiquen el daño celular de vías biliares. Ojo con esto. Aquí vamos a tener tres marcadores en especial: la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa y la 5-nucleotidasa. La primera, en realidad, se va a presentar en lesiones del hígado y hueso especialmente, van a estar bastante elevadas, pero también puede presentarse, por ejemplo, en el tercer trimestre del embarazo. En este caso se le va a conocer como la fosfatasa alcalina placentaria. Y también se puede elevar durante el proceso de la digestión, y se va a llamar la fosfatasa alcalina intestinal. También puede estar elevada en cuadros como diabetes mellitus, y obviamente si estamos diciendo que se presenta en lesiones de hueso, también va a estar asociada en realidad a la resorción ósea. Y como los niños y adolescentes están en etapas de crecimiento y la actividad osteoclástica es elevada, también la fosfatasa alcalina va a estar elevada, valga la redundancia. En este caso, la gamma-glutamil transpeptidasa es muy específica, es un marcador muy específico de los conductos biliares, pero también puede estar en cerebro, corazón, pero en menor cantidad. Y la última, que sería la 5-nucleotidasa, va a estar en el tejido hepatobiliar, también cerebro y corazón. Ojo chicos, estos dos últimos nos van a permitir determinar si el cuadro en general es de daño hepático. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos un paciente que ha venido por una fractura y tenemos si tenemos a un paciente que ha tenido un accidente, algún tipo de trauma o algo así, pero lo vemos histérico y adolorido, con un mal estado general, tenemos que determinar si ese cuadro en realidad es por daño óseo o si es por daño del hígado. En este caso, los marcadores que nos van a permitir diferenciar la patología causante de la elevación de la fosfatasa alcalina vendrían a ser la GGTP o la 5-nucleotidasa. Siguiente, por favor. En base a esto vamos a tener dos patrones. El primero va a ser el patrón hepatocelular, que en realidad va a ser la expresión de la inflamación de los hepatocitos. En este caso, como ya les había mencionado, tenemos marcadores de daño hepático, en especial de los hepatocitos. Vamos a tener a la TGO y a la TGP, van a estar bastante elevadas. Pero entonces, ¿qué pasa con la fosfatasa alcalina? ¿Se eleva o no se eleva? Sí se va a elevar, pero no es tan importante como la elevación de las dos primeras. Y en este caso, entonces, ¿por qué se eleva? Porque probablemente la inflamación hepática por continuidad, en este caso, podría comprimir a los conductos biliares. Los otros marcadores, por ejemplo, de función hepática, como son la albúmina, no, perdón, la albúmina y la bilirrubina también pueden estar elevadas. En base a esto, dentro del patrón hepatocelular, vamos a ver la relación TGP-TGO y la relación TGO-TGP. Esta relación nos va a poder reducir nuestras posibilidades diagnósticas. Por ejemplo, si la relación TGP-TGO es mayor a 2, nosotros deberíamos estar pensando en cuadros, por ejemplo, de hepatitis viral crónica. Ojo que el virus de la hepatitis A es la que en su mayoría presenta ese tipo de relación. Tenemos también al NASH, que vendría a ser la estetosis hepática no alcohólica.
Ahí obviamente va a estar asociada a otros problemas metabólicos como la dislipidemia. También tenemos a la hepatopatía congestiva y a la enfermedad autoinmune. En cambio, en la relación TGO-TGP mayor a 2, podemos definir cuadros como hepatitis, que van a estar relacionadas a fármacos o tóxicos. Vamos a tener a la hepatopatía alcohólica. Y algo resaltante de esto es que esta relación TGO-TGP mayor a 2 puede estar incluso más. Por eso le pongo el cuadrito al costado. Y en cuadros de cirrosis que puede estar generada por cualquier causa. Siguiente, por favor, Carlita. Y al igual que la diapositiva anterior, en este caso el patrón colestásico, por favor tachen eso de inflamación de patocitos, se me fue. Vamos a tener dos tipos de ictericia en este caso, la colestásica o la colestasis pura. Al ser un patrón colestásico, estamos hablando que el daño va a estar a nivel de los conductos biliares. En este caso, la fosfatasa alcalina va a estar muy elevada. Y al igual que antes, ¿y qué va a pasar con la TGO y la TGP? ¿Van a elevarse? Sí, pero no va a ser tan significativa como la elevación de la fosfatasa alcalina. En este caso, la ictericia, colestásica se va a caracterizar por una elevación de la fosfatasa alcalina, además de la bilirrubina, antes nos mencionan por ictericia, y además de una elevación de la GGTP. Y la colestasis pura va a caracterizarse por una elevación de la fosfatasa alcalina y de la GGTP. Acá quiero recordarles algo. Antes, perdón, ¿puedo regresar? Aquí quisiera recordarles algo. Por ejemplo, en una ictericia colestásica, podríamos, si tenemos un paciente con ampulomas, con anemia crónica y que sea mayor, podríamos estar relacionándolo con un tumor de la ampolla de Bater. Antes ya nos había mencionado esto el doctor. Y este tipo de paciente va a tener un patrón colestásico, pero dentro de ellos una ictericia colestásica. Siguiente, por favor. Bueno, para avanzar de forma más rápida, voy a resaltar, por ejemplo, que otras pruebas de imagen que nos puedan ayudar a confirmar los diagnósticos, por ejemplo, van a estar la ecografía hepatobiliopancreática. Lo característico de esto es que es barato y se dice que se debe realizar de forma de rutina a pacientes con cuadro de ictericia obstructiva. Siguiente, por favor, Carla. Dentro de otros, pues, ya, siguiente, Babe. Dentro de otros exámenes, por ejemplo, de imagen, tendríamos a la tomografía axial computarizada, que se va a realizar con contraste endovenoso y va a ser muy útil para ver la obstrucción del tracto biliar. Detecta en este caso lesiones de 5 milímetros y también nos va a proporcionar información como la alteración anatómica, afectación ganglionar, en caso de que el cuadro sea neoplásico, el grado de invasión de estructuras, en este caso adyacentes, como las vasculares u otras. Siguiente, por favor. Luego tenemos a la resonancia magnética y a la colangiopancreatorresonancia. En este caso nos van a permitir la visualización del sistema ductal biliar en su totalidad y nos van a ayudar a identificar las coledocolitiasis, además de la obstrucción biliar causada por lesiones malignas y bueno, nos van a mostrar el sitio de la obstrucción y la gravedad de la dilatación, en este caso del ducto biliar. Siguiente, por favor. Y por último tenemos al CEPRE, que más que ser como una prueba de imagen, en realidad es un procedimiento de, no sé si está bien usada la palabra, pero de le voy a decir curar, no sé qué palabra utilizar, pero es más para eso que en realidad para que ser usada como diagnóstico. Siguiente, por Es, favor. De Marisela, es procedimiento para un manejo terapéutico y no terapéutico. diagnóstico. Ya, Antiguamente se utilizaba para un manejo diagnóstico, que podíamos ver los cálculos, pero costo-beneficio es mucho más caro que la resonancia inclusive. Pero actualmente lo que se utiliza es como medida terapéutica, no, nada más. ¿Ya? sí, doctor. Siguiente, por favor. Y entonces, ya para terminar la exposición,
Vamos a ver el diagnóstico diferencial. Principalmente vamos a basarnos en la anamnesis, una buena anamnesis y una buena exploración física, que esta va a ser apoyada por las pruebas analíticas básicas que ya mencionamos. En acá vamos a tener principalmente en el diagnóstico diferencial los tipos de hiperbilirubinemia y las causas que la causan. O sea, ¿cuáles son las causas de una hiperbilirubinemia no conjugada y las causas de una hiperbilirubinemia conjugada? Y en ese cuadro se resume casi la mayoría de causas, por lo cual tenemos una ictericia. Tenemos un paciente con ictericia. Como dato adicional, dentro del diagnóstico diferencial, vamos a encontrar el consumo de carotenos, que eso principalmente se encuentran en zanahorias, papayas y tomates. En aquellos pacientes que consumen mucho de esos productos, van a tener un exceso de carotenos y va a adquirir una pigmentación medio amarillenta o color naranja en la piel. Que esta no vamos a encontrar esa pigmentación principalmente en palmas y en plantas de los pies, y no va a haber una pigmentación a nivel de escleras. Entonces, también podemos tener un dato clínico aparte de este. Pero ¿cómo podemos diagnosticar a un paciente con ictericia? Entonces, acá presentamos un algoritmo, el cual nos va a ayudar a encontrar el diagnóstico el cual paciente tiene ictericia. Como les mencioné, la historia clínica, la anamnesis y la exploración física y con los estudios de laboratorio va a ser lo principal. Si encontramos una fosfatasa alcalina o transaminasas elevadas, si no lo encontramos, tenemos que buscar causas extrahepáticas como la hemólisis o una hiperbilirubinemia hereditaria. En caso de que encontremos la fosfatasa alcalina y transaminasas elevadas, considerar una obstrucción biliar. Si tenemos una respuesta negativa a esto, tenemos que buscar estudios de enfermedades hepáticas específicas y considerar la biopsia. Y si tenemos una respuesta positiva, considerar realizar una ecografía o una tomografía abdominal. Ya que vamos a encontrar, si encontramos conductos dilatados en esas pruebas, comenzar con principalmente, como el doctor mencionó, el CEPRE como tratamiento terapéutico. Y si encontramos conductos no dilatados, probabilidad de obstrucción biliar. Si tenemos una probabilidad alta, otra vez el CEPRE. Y si tenemos una probabilidad baja, estudios bioquímicos, otra vez para enfermedades hepáticas específicas. Y después de eso podemos también usar la colangiopancreatorresonancia magnética. Y acá también nos va a ayudar a encontrar si hay conductos dilatados o no dilatados. Algunas formas también que en esa tabla lo puse como dato adicional, diferencias entre ictericia hepatocelular y colectásica. Dentro de la clínica vamos a encontrar, digamos, un paciente de mal estado general, anorexia. Tenemos que ver también factores epidemiológicos y signos de insuficiencia hepatocelular. Y en la ictericia colestásica, que vamos a encontrar en la clínica del paciente, digamos, prurito, santelasmas, esatorrea, frecuentemente asintomática, edemas, podemos encontrar ascitis y cefalopatía. En el laboratorio, como ya le enseñó mi compañera, acá vamos a encontrar los dos tipos de patrones de las pruebas de laboratorio, el patrón hepatocelular y el patrón colestásico. Y ese es otro algoritmo de otro libro que también les menciono de otra forma cómo podemos diagnosticar a un paciente con ictericia. Vuelvo a recalcar, una buena anamnesis y una buena exploración física nos puede ayudar bastante en el diagnóstico, acompañado de las pruebas laboratoriales y de imagen. Si sospechamos de una enfermedad hepatobiliar, tenemos una respuesta negativa, tenemos que ver si la bilirrubina no conjugada está elevada o si es la bilirrubina conjugada. En caso de que sea la bilirrubina indirecta, vamos a valorar principalmente causas hepáticas como la hemólisis o eritropoyetina eficaz. Y también vamos a buscar causas genéticas, como es la enfermedad de Gilbert y el síndrome de Crigler-Najjar. Y en la bilirrubina conjugada, principalmente a los dos síndromes que les mencioné, el síndrome de Rotor y el síndrome de Dubin-Johnson. Si tenemos una sospecha de enfermedad hepatobiliar positiva, tenemos dos, enfermedad hepatocelular y enfermedad colestásica. En la enfermedad hepatocelular tenemos que buscar datos laboratoriales y considerar la biopsia para dar nuestro diagnóstico. Y en la enfermedad colestásica, valorar si tenemos una dilatación biliar. Si es positivo, comenzar con una tomografía, una econdoscopía, una colangiopancreatorresonancia. Y si no tenemos condición biliar, no es necesario hacer esos tipos de pruebas. Y eso sería todo por la exposición. Gracias.
nuestras referencias bibliográficas. Y eso sería todo. Ya la exposición ha sido interesante. Había algunas cositas nomás que tenemos que corregir, como Los el estigmas. nonato pretérmino, los estigmas hepáticos. Lo que quería consultarles era, a ver, al grupo expositor, no a los que han expuesto, sino a otros. Milagros, Doctor, del perfil hepático, ¿cuál es en un patrón colestásico, la fosfatasa o la gamaglutamina es más específica para definir colestasis? la fosfatasa, doctor. Fosfatasa. A ver, ¿qué dices? Itziar, ¿no? Itziar, ¿está? No. Sí, Itziar, doctor, sí, doctor, perdón, no podía activar mi micro. ya. ¿Qué opinas? Doctor, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál de los dos es más específico para patrón colestásico? ¿Fosfatasa o gamaglutamina? Transpeptidasa o GGTP. GGTP, doctor. Lo que está diciendo Milagros entonces está mal. Ese es tu grupo, ¿ah? A ver, doctor, fosfatasa o GGTP. A ver, Eder, ¿qué opinas tú? Eder Durán. Sí. Sería la GGTP, doctor, es más específico para... GGTP. Entonces, ¿y por qué sería la GGTP y no la fosfatasa? En las diapositivas estaba, Marisela ahí puso, ¿no? Bien, bien clarito. Pero en la parte de colestasis ahí yo creo que se equivocó y solamente puso fosfatasa. Porque puso patrón colestásico, los corchetes, fosfatasa con una flechita arriba y con un signo de interrogación TG y TGP, ¿no? Y más abajo, ictericia colestásica y colestasis pura, donde estaba bilirrubina, fosfatasa y gamma-glutamina, y en la colestasis pura, fosfatasa y gamma-glutamina. Pero más atrás indicó de que la gamma-glutamina es más específica que la fosfatasa y que para ver patrón colestásico. ¿Y dónde se produce la fosfatasa? Luis. Luis Flores, Tello. Sí, sí, doctor. Disculpe, mi micrófono está un poco... ¿Dónde se Sí, produce o en mayor cantidad? En bueno, la doctor, parte hepatobiliar. bueno, doctor, la fosfatasa alcalina, como ya habíamos mencionado, podemos encontrarlo a nivel de lo que es conductos biliares. En este caso estaría elevado. ¿Y la gamma-glutamina? La GGTP, doctor, a nivel de lo que es daño de de los hepatocitos, digo, de los conductos biliares, perdón. ¿Y dónde se produce? ¿Dónde se produce la GGTP? En el hígado, doctor. Digo, en las células epiteliales, doctor. ¿De dónde? De los conductos biliares. De los conductos biliares. Con cucharita les tenemos que sacar, ¿no? No se olviden. Patrón hepatocelular es hepatocitos en las células hepáticas. Y ahí está elevado la TGO y la TGP. Patrón colestásico de conductos, colestásico de conductos, fosfatasa y gamma-glutamina. Y si hay una ictericia colestásica, bilirrubina también. Más específico que la fosfatasa, la gamma-glutamina. Fosfatasa, incluso ahí hablaba Marisela que puede haber hasta en el embarazo, ¿no? En alteraciones óseas, paciente que ha tenido fracturas, tu enamorada te ha golpeado en la pierna, porque te has portado mal, se eleva tu fosfatasa. Pero tu gamma-glutamina no. La gamma-glutamina, en su gran mayoría,
casi un 99% se produce en el epitelio del conducto biliar. Ya no nos olvidemos, es mucho más específico del conducto biliar que la fosfatasa. Y las dos se complementan. ¿Ya? Y también hablaban de las relaciones. Antes de que me olvide y antes de que pasemos a los artículos. Diana, tus compañeras hablan de que una relación TGO sobre TGP mayor a 2 es un problema agudo o crónico. ¿Y cuál es la causa más común? Diana González Delgado. Marisela, una consulta, estás grabando, ¿no? Sí, doctor. Ah, ya. Me pareció que no grabas. Ya. A ver, Diana. Diana, ¿estás? Se ha dormido. No está Diana. ¿Qué saben de Diana? Carlos Quispe. Carlos Quispe. Doctor, creo que Carlos y Diana tienen problemas para encender el micro, pero están escribiendo en el chat. Ya, ¿qué dice? No, no veo el chat. Vamos a ver qué han puesto en el chat. Ya es un proceso agudo, dice Diana. Y una relación menos de uno, o más de uno, pero menos de dos. A ver, Carlos, una relación más de uno, pero menos de dos, que no lo han tocado en la exposición. ¿Qué nos indica? ¿Alguien del grupo? Cirrosis, doctor. Cirrosis alcohólica, doctor. Cirrosis alcohólica. Ya, ojo, ahí hay una controversia. Hay una controversia. Más que cirrosis, es una hepatopatía crónica, es una exposición crónica. Cuando es TGO sobre TGP mayor a 2, es exposición crónica por alcohol, aparentemente. Y si es una relación TGP sobre TGO, o mejor dicho, menor de 2 y mayor a 1, es una hepatopatía crónica viral, que no necesariamente llega a ser cirrosis. Puede ser cirrosis o puede ser una esteatohepatitis crónica, ¿ya? Entonces, y ahí hay una confusión cuando hablamos y decimos cuál es el mejor marcador en el perfil hepático de cirrosis. No es la relación TGO y TGP o TGO y TGP entre 1 y 2. ¿Ya? Entonces ahí hablamos de albúmina. Lo único que nos indica la relación TGO, TGP o TGP, TGO entre 1 y 2 es una exposición crónica, que no necesariamente llega a ser cirrosis. Y hablaban de una hepatitis viral crónica, hepatitis A. ¿Cómo es eso, Gabriela? Cuando expuso tus compañeras hablaron de eso. Sí, doctor, lo resaltaron en lo que era el patrón hepatocelular en la relación TGP sobre TGO mayor a 2, doctor. Ya, porque ahí decía hepatitis viral crónica, creo, y hepatitis A. ¿La hepatitis A nos da hepatitis viral crónica? No. Gabriela, ¿qué opinas? ¿La hepatitis A nos da una hepatitis viral crónica o es aguda? No, sí nos daría una crónica, doctor. ¿Nos da crónica? No te he escuchado bien. Sí, doctor, bueno,
No estaría muy segura. Yo creo que sí daría una hepatitis crónica. A ver, alguien del grupo, ¿qué opina? Aguda, doctor. Aguda. Hepatitis A es solamente aguda. La hepatitis A no te da cronicidad. La hepatitis B y C son los cuadros virales que sí te van a darte cronicidad y pueden llegar hasta ser cirrosis. Yuri, ¿cuál es la diferencia? Porque han hablado también de una hepatopatía alcohólica. ¿Cuál es la diferencia de hepatopatía alcohólica, hepatitis alcohólica, esteatohepatitis y cirrosis alcohólica? Son 4. Yuri Vargas, jurado. ¿Se me escucha, doctor? Sí, sí, te escuchamos. Está lento. Hola. Escuchamos a tu perrito que está ladrando. Yuri, ya no te escuchamos. A ver, Grady, hasta que se conecte Yuri. Doctor, ¿me escucha? ¿Sí? Ya. La hepatitis alcohólica va a ser la hepatitis producida por el consumo agudo del alcohol. En sí, estas se van a diferenciar por el tiempo de la enfermedad. Ya, a ver, dinos, ¿cómo es? Ya. Doctor, ¿puede repetirme los nombres en orden, por favor? Hepatitis alcohólica, hepatopatía alcohólica. Hepatopatía alcohólica, hepatitis alcohólica, cirrosis alcohólica y esteatohepatitis alcohólica. Eh, en primer lugar, la hepatitis alcohólica es más que todo un proceso agudo, es una reacción aguda. Después, la hepatopatía alcohólica va a ser toda enfermedad hepática producida por el alcohol. Ya. ¿Qué más? La esteatopatitis es producida no por el alcohol y ¿Quién está soplando, Marisela? no, me falta el otro, doctor. Y enfermedad, no, ¿qué más me dijo? Cirrosis hepática. Y la cirrosis Cirrosis hepática, alcohólica. cirrosis alcohólica, disculpe, va a ser ya la complicación. Es como que algo ya crónico, un hígado fibroso. A ver, Marisela, traduce lo que ha dicho Grady. Doctor, ¿se me escucha? En este caso, la hepatopatía alcohólica en realidad va a comprender a la hepatitis alcohólica y a la cirrosis alcohólica. Entonces, la hepatopatía alcohólica va a ser toda enfermedad del hígado a causa del alcohol. La hepatitis alcohólica va a ser un problema agudo que puede ocasionarse con o sin daño del hígado. Y la cirrosis alcohólica va a ser un cuadro crónico que se va, obviamente un cuadro crónico causado por el alcohol, que se va a caracterizar por la fibrosis y la inflamación crónica. ¿Y la esteatohepatitis alcohólica? Eso no sé, doctor. Carla, ¿cómo es? Sí, doctora. El esteatohepatitis alcohólica ¿Qué es la es un, esteatohepatitis alcohólica? un- Ya, más o no, menos ya, lo que han doctor. dicho sus compañeros, ¿ya? Y ahí en su cuadro pusieron una relación TGO sobre TGP, ¿sí? Mayor a 2, una hepatopatía alcohólica. ¿Qué es lo que debieron de haber puesto ahí? A ver, alguien del grupo.
Hepatitis, doctor. Hepatitis alcohólica. Hepatitis alcohólica. En una hepatitis alcohólica va a haber una relación mayor a 2 de una TGO sobre una TGP. Y ahí es una característica clásica para definir hepatitis alcohólica. Acompañado de otros valores más, ¿no? Como bilirrubina mayor a 5, leucocitosis, etcétera, etcétera. Eso vamos a verlo, creo, en la siguiente clase. Hepatitis alcohólica. Hepatopatía alcohólica es todas las enfermedades con exposición por exposición al alcohol, ¿ya? En relación al hígado, ¿ya? Todas las causas o todas las enfermedades, ¿no? Es como el título general de una hepatitis alcohólica que es agudo. Una esteatohepatitis alcohólica es la evolución de un proceso crónico. Y el estado final de ese proceso crónico es la cirrosis alcohólica. La esteatohepatitis alcohólica es la exposición crónica por alcohol en diferentes etapas. Si nosotros nos acordamos, no sé si en algún momento han escuchado de el FibroScan, y el FibroScan nos divide la fibrosis desde F1 hasta F4, donde F1 no hay casi nada de fibrosis, y F4 hay una fibrosis casi un 100%, y es un estado de cirrosis. ¿Ya? La esteatohepatitis está en esa evolución de F1 a F3, porque F4 ya es cirrosis. ¿Ya? La esteatohepatitis está ahí. La hepatitis alcohólica puede estar sobre un hígado dañado o sobre un hígado sano. Es como cuando aprueben gastroenterología, o sea, los que aprueben, se van a meterse la tranca, ¿no? 3 días. Y después van a venir por emergencia con una hepatitis alcohólica. Y como no toman constantemente, va a ser sobre un hígado sano. ¿Ya? Pero si tomaran constantemente, va a ser sobre un hígado dañado. Y eso es una hepatopatía aguda sobre una crónica, que también está de moda ese término. ¿Qué otra cosa más les iba a preguntar? No, la parte de ictericia creo que está bien claro. ¿Ya? Entonces, es muy importante eso. Y nada más creo. Ya, ahora el grupo 1. Doctor, Dime. disculpe una pregunta. No sé si me podría aclarar Usted mencionó ahorita que cuando haya una relación mayor de 2 en TGO, TGP, ¿va a ser una exposición crónica o me estoy confundiendo? Porque No, pensé que no era es una una. exposición aguda. Es una aguda entonces. TGO sobre TGP mayor a 2 es una hepatitis alcohólica. Aguda, Es ¿no? un cuadro agudo. Y la Ya. TGP sobre la TGO mayor a 2 es un cuadro agudo, pero a la cabeza como causa un cuadro viral. ¿Ya? Y hepatitis A es la más común. ¿Puede haber una hepatitis B aguda? Sí, puede haber. Pero la más común en cuadros agudos es la hepatitis A. Y la hepatitis B nos puede dar cuadros agudos, sí, pero normalmente la hepatitis B nos lleva a una cronicidad, que puede llegar a ser un hepatocarcinoma. Ojo también, cuando veamos hepatitis vamos a ver eso. Hepatocarcinoma o una cirrosis, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Pregunta al grupo expositor. Nada, ya. El primer grupo, grupo 1, su artículo, cosas puntuales, chicos. Sí, El doctor. artículo, ¿de dónde es el artículo? ¿Dónde ha sido presentado? ¿De qué trata? Cosas puntuales. ¿Y cuál es? Ojo, lo más rápido creo que tienen como 20 diapositivas. Ya tienen que ser cosas puntuales. Y las conclusiones, o sea, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué estamos presentando el artículo? ¿Ya? A ver, ¿quién va a exponer? Yo, doctor Gabriela Rocío participo. Gabriela Rocío, ya. A ver, Ya. 5 minutos, ¿ah? Ya. Doctor, buenas noches, compañeros. Hoy voy a exponer el artículo de revisión de
Trata sobre una revista médica británica de pediatría. Siguiente, durante lo que fue aceptada el 17 de junio del 2020. Y el título tiene como bilirrubinometría transcutánea durante y después de la fototerapia en recién nacidos prematuros. Siguiente, Ari. Como introducción, la hiperbilirubinemia es una afección muy común, ¿no? Más que todo en bebés prematuros, que va a ser un 80% en la primera semana de vida. Y suele ser benigna y autolimitada, pero puede ocurrir una hiperbilirubinemia severa y puede estar asociada con daño cerebral irreversible, especialmente en bebés prematuros. Entonces, la fototerapia es un tratamiento seguro y eficaz para esta hiperbilirubinemia no conjugada neonatal. Es una indicación para iniciar el tratamiento que se basa en el nivel de la bilirrubina sérica, la edad del bebé en horas y la edad gestacional. La fototerapia también se asoció con una reducción en la tasa de deterioro del desarrollo neurológico. Siguiente, Ari. Entonces, la bilirrubina sérica total, como estándar de oro, controla los niveles de bilirrubina durante y después de la fototerapia en recién nacidos, a término y prematuros. Y lo que es el dispositivo de bilirrubinometría transcutánea funciona dirigiendo la luz hacia la piel del bebé y midiendo y analizando la intensidad de las longitudes de onda que son devueltas para estimar la bilirrubina sérica total. Y es una prueba no invasiva, indolora, que ahorra tiempo para la estimación de la bilirrubina en recién nacidos, a término y prematuros tardíos, antes del comienzo de la fototerapia. Y las mediciones de la bilirrubinemia transcutánea no se recomiendan en las primeras 24 horas de vida en bebés prematuros menores de 35 semanas de gestación. Y como objetivo de este estudio es examinar la predicción de la bilirrubina transcutánea en la estimación del nivel de la bilirrubina sérica total en recién nacidos prematuros que están sometidos a fototerapia y su fiabilidad después de la fototerapia. Siguiente. Como método, antes del estudio, se ha realizado en el departamento de neonatología en Dublín, donde pasa a los métodos, Gabriela. A la conclusión vamos. Los resultados y conclusiones. ¿A qué han concluido? ¿Cuáles son los resultados del estudio? Ya. Se hizo un estudio donde han participado 196 recién nacidos que han recibido fototerapia, acá con una edad gestacional de 30.4, más o menos 3.2 semanas, y también con peso al nacer de 1.605. Más o menos 638 gramos. Y se realizó lo que es 328 pruebas de bilirrubina sérica total y la bilirrubinometría transcutánea durante la fototerapia y 142 pruebas después del mismo. La fototerapia se inició a una media de 32.5, más o menos 20 horas de vida, y la duración media de la exposición a la fototerapia fue de 24 horas en ese estudio. Y en la tabla 2, en acá se realizó, ¿no?, durante la fase de la fototerapia, donde nos muestra, ¿no?, la bilirrubina sérica total con una media de 127, como vemos en la tabla, 127 más o menos 51, y la bilirrubina transcutánea en áreas cubiertas, que era de 102. Y esto fue estadísticamente significativamente diferente, con una probabilidad de menos de 0,001. Y ya. La discusión bueno, han demostrado que la bilirrubina transcutánea subestimó a la bilirrubina sérica total en recién nacidos muy prematuros durante la fototerapia, cuando se midió en piel cubierta. Las lecturas de la bilirrubina transcutánea en áreas cubiertas y descubiertas más bajas que los niveles de la bilirrubina sérica total. Y
Se especula que la inmadurez de la piel, la ausencia de grasa subcutánea en los recién nacidos pueden conducir a una rápida eliminación de los niveles de bilirrubina extravascular de la piel después del inicio de fototerapia, y una mejoría significativa con la concordancia entre la bilirrubina metida transcutánea y bilirrubina sérica total después del cese de fototerapia. El nivel de subestimación de bilirrubina sérica total en este estudio es similar a los observados en el estudio de Nagar y Pula. Como conclusión, durante y después de la fototerapia, las mediciones de la bilirrubina metida transcutánea se correlacionaron significativamente con los niveles de bilirrubina sérica total de los recién nacidos prematuros. Y durante la fototerapia también la bilirrubina metida transcutánea subestima la bilirrubina sérica total, con un amplio desacuerdo significativo entre las mediciones de bilirrubina metida transcutánea y bilirrubina sérica total, lo que hace poco confiable. Después de la fototerapia existe una correlación significativa y una concordancia estable entre las mediciones de la bilirrubina transcutánea y la bilirrubina sérica total, con una mejora de rendimiento hasta 12 horas después del cese de la fototerapia. Ese sería el todo. Ya, es un método básicamente, no de medición para ver bilirrubina. Me olvidaba. ¿Dónde se localiza para grupo expositor? ¿Dónde se localiza la colección de bilirrubina indirecta o no conjugada de un neonato? ¿En qué parte del cerebrito es donde se localiza? ¿Y qué puede condicionar a producir carnícteros? Hablaron de carnícteros. A ver, cualquiera del grupo expositor. ¿No hay nadie? Pues bajo un punto. En exposición. ¿Dónde se localiza la bilirrubina cuando el paciente hace carnícteros? En el cerebro, doctor. ¿En qué parte del cerebro, Pecapi? En los ganglios basales, no me equivoco. En los ganglios basales. Ganglios basales. No se olvide. Casi les bajo un punto. A ver, siguiente grupo. Diana, sí, está escribiendo ganglios basales. Ya, siguiente grupo, grupo 2. Bueno, doctor. ¿Se escucha? Sí, ¿cuál es tu nombre? Soy Diego Gamarra, doctor. Diego Antonio Gamarra Romero, ¿no? Ajá. Ya, Diego. Sí, se te Ante escucha. todo, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy les voy a exponer acerca del artículo que, bueno, se trata de una revisión electericia, avances recientes en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades colestásicas heredadas, que, bueno, es un artículo que proviene de la revista de Ciencia Biomédica de la Universidad Nacional de Taiwán. Y bueno, entrando de lleno a los hallazgos, bueno, primero en cuanto al diagnóstico, bueno, vamos a tener en cuenta ciertos aspectos, como por ejemplo la historia clínica, en donde, bueno, siempre una buena historia clínica es importante para investigar cualquier enfermedad, y bueno, esto no va a ser la excepción en la ictericia y la colestasis. Y bueno, de esta manera podemos descubrir causas secundarias de estas, como por ejemplo la anemia hemolítica, la esferocitosis hereditaria, prematuridad, y etcétera. Y bueno, en el caso de las colestasis heredadas, son datos importantes, lo que son la raza y consanguinidad parental, los cuales, bueno, nos pueden ayudar a buscar desórdenes hepáticos hereditarios. Después también tenemos lo que es el diagnóstico fenotípico, el cual, bueno, este va a incluir bajos niveles de gamma-glutamil transpeptidasa como propios de lo que es la colestasis intrahepática familiar progresiva, ya sea los tipos 1 o 2, y
Bueno, de esta forma podemos decir que este tipo de colestasis lo podemos diagnosticar por medio del fenotipo, aunque también podemos usar otros marcadores de confirmación genética, como por ejemplo la bilis de Baylor en la microscopía electrónica. Después tenemos el diagnóstico bioquímico, que bueno, entre los exámenes que vamos a solicitar a pacientes con sospecha de colestasis o ictericia, bueno, vamos a fijarnos más en lo que son los valores de niveles totales y directos de bilirrubina, el AST-ALT, la glutamil transpeptidasa y fosfatasa alcalina. Bueno, vamos a tener de que fundamentalmente los niveles bajos de glutamil transpeptidasa desproporcionados a la severidad de la colestasis nos va a sugerir una colestasis intrahepática familiar progresiva y, bueno, otras enfermedades hereditarias como la colestasis neonatal causada por déficit de citrina, vamos a requerir de espectrometría para su diagnóstico. Y después, como último, pero no menos importante en el diagnóstico, tenemos el diagnóstico genético, el cual va a ser el definitivo para las enfermedades genéticas del hígado, ya que, bueno, muchas enfermedades van a carecer de biomarcadores y, bueno, este tipo de diagnóstico en particular ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo y en la actualidad nos permite detectar genes específicos para la colestasis genética, como lo son la SERPINA1, JAK1, ATP8B1 y etcétera. Después vamos a tener lo que es el tratamiento en el cual, bueno, vamos a considerar varios tópicos que van a ser importantes y, bueno, en cuanto al tratamiento médico, que, bueno, vamos a tratar ahora, hay que tener en cuenta lo que son la ictericia, el daño hepatobiliar, la fibrosis, la cirrosis progresiva y, bueno, en el artículo también nos menciona objetivos adicionales como, por ejemplo, la nutrición, el prurito y calidad de vida al momento de prevenir las complicaciones que puedan tener estos pacientes. Y bueno, vamos a tener de que pueden existir trastornos más devastadores que nos pueden causar cirrosis y estos pueden hacer que se requiera un trasplante de hígado, como por ejemplo la que hemos mencionado, la colestasis intrahepática familiar progresiva y también el síndrome de Alagille, el cual, bueno, los cuales tienen tratamiento limitado y, bueno, es por eso que el artículo nos presenta estrategias desarrolladas recientemente para poder tratar estos trastornos. Primero vamos a tener el uso del ácido ursodesoxicólico, el cual es tratamiento para la enfermedad hepática colestásica, debido a que nos va a ayudar a mejorar la bioquímica y el prurito, pero bueno, en estos casos que justo he mencionado, pueden agravar la lesión hepática. Y bueno, acá, si es que ese es el caso, vamos a tener alternativas, y como primera alternativa tenemos el 4-fenilbutirato, el cual se demostró que reduce niveles de bilirrubina sérica en pacientes con déficit de ornitina, transcarbamilasa, y además se restauró la secreción hepática de ácidos biliares. Y bueno, también acá se mencionan los esteroides, los cuales van a mejorar la homeostasis biliar y el picor colestásico. También reducen niveles séricos de sales y bilirrubina. También se menciona el bloqueo de la circulación enterohepática, que va a reducir de manera significativa la acumulación hepática de ácidos biliares, y finalmente se menciona el transportador de ácidos biliares dependiente de sodio apical, el cual, bueno, nos demostró que puede reducir eficazmente la captación entérica de ácidos biliares, disminuye niveles séricos de bilirrubina total y mejora fibrosis e inflamación hepática. Y bueno, ahora en cuanto a lo que es el tratamiento, tenemos otros 3 enfoques en el cual, bueno, tenemos la derivación biliar y drenaje torácico, trasplante de hígado y vigilancia de tumores hepáticos. En la derivación biliar y, bueno, drenaje, mejor dicho, nasogástrico, bueno, vamos a observar resultados como lo son la mejoría de perfiles bioquímicos y, bueno, que va a aliviar el prurito. En segundo, bueno, este es más, el trasplante de hígado es como que más curativo, pero sin embargo vamos a tener criterios de exclusión como manifestaciones multiorgánicas, diarrea, insuficiencia pancreática en la colestasis intrahepática. Y bueno, en la vigilancia de tumores intrahepáticos se tiene en cuenta que la interrupción del transporte de ácidos biliares va a estar asociado a carcinoma hepatocelular y con angiosarcoma. Y por esta razón hay que realizar un control constante a los pacientes. Y bueno, como último punto del tratamiento vamos a tener el trasplante de hepatocitos y terapia genética.
Bueno, vamos a tener de que el trasplante de hepatocitos, bueno, es una alternativa al trasplante hepático, el cual tiene la ventaja de ser menos invasiva y más fácil de hacer debido a la mayor accesibilidad a donadores. Y bueno, sin embargo, bueno, se han hecho estudios en este trasplante. En 20 años, 20 pacientes han, bueno, un poco más de 20 pacientes han recibido este trasplante y, bueno, se han hecho estudios en los que lamentablemente no, los pacientes presentaron una mejoría parcial y transitoria por algunos meses y después de esto requirieron un trasplante hepático. Pero se descubrió que, que el trinitrato de glicerilo podría mejorar la eficacia de la repoblación de hepatocitos trasplantados. Y bueno, esto más que nada se demostró en ratones y nos puede dar como una luz de esperanza para el uso del trasplante de hepatocitos. Y después tenemos la terapia génica, en el cual, bueno, se halló que la transferencia adenoviral del gen de la acoporina 1 va a mejorar el flujo biliar en ratas con colestasis inducida por estrógenos, pero lamentablemente no fue evidenciado los efectos sobre la colestasis hereditaria. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, vamos a tener de que gracias al desarrollo de los análisis genéticos, se logró dilucidar mecanismos moleculares de la ictericia, también del flujo biliar y del metabolismo de esta. Y también nos ayuda a identificar nuevas causas genéticas de enfermedades hepáticas hereditarias que nos pueden causar colestasis. También se concluyó de que entendiendo lo que se denomina la biología biliar nos puede permitir estudiar no solo la fisiopatología, sino también el diagnóstico y el desarrollo de nuevos tratamientos de enfermedades hepáticas genéticas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ya, bueno, es un artículo como un ensayo clínico, ¿no? Entonces está en estudio todavía todo lo que está y lo que ha comentado Diego. Interesante, sí, pero falta conclusiones, ¿no? A ver, el tercer grupo, el grupo 3. Grupo 3. Sí, Eddie, doctor. ¿tú vas a exponer? Sí, doctor. Ya. A ver. Se ve la pantalla y se me escucha. Sí. Ya. Entonces, comenzamos. Bueno, ante todo, buenas noches, doctor, compañeros. El día de hoy vamos a exponerles un caso clínico sobre que es de la Sociedad Española de Pediatría, que titula, ¿no?, la efectividad y seguridad de dos dispositivos nuevos para la fototerapia, ¿no?, para el manejo humanizado de la ictericia. ¿No? Esto ya lo hemos hablado. Como sabemos, la ictericia en neonatos, ¿no?, la bilirrubinemia en neonatos va a ser lo principal, ¿no?, que ya lo he mencionado en el primer grupo. Entonces, dentro de lo más importante, dentro de este estudio, se realizaron con dos experimentos de dos tipos de dispositivos, ¿ya? Los dispositivos son el experimento intrahospitalario y el experimento ambulatorio. El experimento intrahospitalario es un nuevo dispositivo que se ha creado sobre todo para evitar problemas de la lactancia con la madre, problemas de afecto con la madre y algunos tipos de infecciones que se puede provocar cuando se hace la fototerapia convencional que se realiza a los neonatos, ¿no? Entonces, tenemos uno que va a ser el intrahospitalario, que es mediante Blicon-Bach de Neomedlich, ¿no? Como podemos ver acá, al niño es un tipo de manta que va a recubrir al bebé y dando la radiación de luz LED, ¿no? Esta emisión va a ser de 400 a 500 nanómetros, son características, ¿no? La irradiación de 35 watts centímetro cuadrado nanómetro, ¿ya? Más adelante les voy a explicar los resultados y la discusión, ¿ya? Y el otro dispositivo es el experimento ambulatorio, que va a ser para realizarlo en casa o ambulatoriamente, ¿no? Como el propio nombre lo dice, que ya también esta es igual con una radiación de LED también, de 400 a 550 nanómetros, y tiene una fibra óptica de 129 centímetros, y sus características, ¿no?, de 11.12 por 23.83. La diferencia es que uno es intrahospitalario y el otro es ambulatorio, pero ¿dónde está? Acá. Los resultados, vamos a ver que no depende, o sea, los resultados nos indican que ambos, tanto el intrahospitalario y el ambulatorio,
que uno es conocido como la bolsa, ¿no? La manta, que es el intrahospitalario, y el otro es por el canguro, que es el ambulatorio. Ambos tienen un descenso de bilirrubina normal, o sea, similares, ¿no? No varían, solamente varían por la marca, ¿no? Por ejemplo, nos dice que Blicken o Blanket es mayor, ¿no? Tiene un descenso de bilirrubina mayor que el Blicken o Meda, ¿no? Es la única diferencia, pero son casi entre el ambulatorio y los intrahospitalarios son iguales. Y hablando de la discusión, lo importante de este artículo que nos menciona es para evitar, como ya lo mencioné, el efecto de madre e hijo, problemas en la lactancia, que ocurre cuando los separan y los mandan a la fototerapia convencional, y el tercero, que es para evitar algunas infecciones que sucede durante la fototerapia convencional, ¿no? Entonces, los últimos resultados de estos nuevos dos dispositivos, en ambos, ya sea el intrahospitalario, que es el canguro, o el ambulatorio, que va a ser la manta, ¿no? Nos indican que el descenso de bilirrubinas fue superior, ¿no? Con los valores de 0.2 y 0.4 miligramos por decilitro por hora, versus una fototerapia convencional que era de 0.2 por 0.04 miligramos por decilitro por hora, ¿no? Entonces, el artículo llega a la conclusión que tiene una mejor utilidad estos dos dispositivos, ya que vieron los efectos adversos, no hay efectos adversos, la temperatura, que también lo compararon con la fototerapia convencional, se encontraban iguales, no había alteración en esa tampoco, ¿no? Y por eso que recomiendan esta nueva utilización de estos dos nuevos dispositivos, ¿no? Que es sobre todo para humanizar también, ¿no? Este tratamiento a comparación con la fototerapia convencional. Eso sería todo, lo más importante. O sea, nos estás vendiendo nuestros dispositivos para hacer fototerapia. Sí, está barato. Ya, mentira. Sí, doctor. Es que... de hace un tiempo para ahora, los laboratorios y los servicios de salud están tratando de que no se divida o no se separe a la mamá del hijo, ¿no? Entonces, y la lactancia materna exclusiva es mucho más importante que una lactancia complementaria con leche maternizada o leche química, ¿no? Entonces, porque han visto de que estas leches maternizadas a la larga pueden ser contraproducentes para el paciente o para los niños cuando sean pues, mayores de edad o en su edad pediátrica, ¿no? Pueden activar algunos factores que puedan hacer que tengan alergias alimentarias, asma, rinitis alérgica, inclusive enteritis eosinofílica y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, y me imagino que estos dos instrumentos para fototerapia pues están enfocados a no separar a la mamá del hijo, de tal forma de que el apego es muy importante para la seguridad del recién nacido, y la leche maternizada o materna exclusiva pues es mucho más importante para el desarrollo del niño en sí, ¿no? Y no solamente porque le va a darle nutrientes, sino también le va a proveer de anticuerpos de algunas enfermedades. Entonces es importante eso. A ver, grupo 5. Grupo 5. A ver, ¿quién expone? Yo, doctor Guillermo. Guillermo Alexander. Hemos hecho el mismo artículo que el anterior grupo, así que les voy a dar un resumen. Ya, como lo han mencionado, el título del artículo es Efectividad y Seguridad de los dispositivos de fototerapia para el manejo humanizado de la ictericia, ¿no? Fue publicado el 20 de febrero del 2019 y los estudios se realizaron en el Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá, Colombia. Siguiente. Siguiente.
Ya, bueno, la fototerapia con espectro de onda azul es el tratamiento de elección para esta entidad, ¿no? Porque produce isomerización de la bilirrubina con excreción renal, haciendo cortocircuito en la conjugación hepática. Y su efectividad depende del espectro e la irradiación. Y bueno, la decisión para iniciar la fototerapia se basa en la edad cronológica, edad gestacional, peso y factores de riesgo. Y bueno, los dispositivos ideales de fototerapia deben tener una emisión de luz que cubre el máximo de superficie corporal en el plano horizontal, ser duraderos, generar poco calor y proporcionar una intensidad lumínica óptima. Siguiente, por favor. Ya, los más empleados son las lámparas fluorescentes que emiten calor intenso y obligan al uso de protectores oculares, además de aumentar las pérdidas hídricas necesitando monitorización permanente de las funciones vitales y la temperatura. Los dispositivos más recientes utilizan diodos emisores de luz azul o luces LED. Estos producen un mayor descenso de los niveles de bilirrubina sérica debido a una longitud de onda más estrecha con mínima producción de calor y requerimientos bajos de mantenimiento. Últimamente se han diseñado innovaciones como mantas bolsas de fototerapia que aumentan la exposición de la piel y permiten que los padres lacten y carguen a sus bebés sin interrumpir el tratamiento. Siguiente, por favor. El estudio buscó evaluar la efectividad y seguridad de los dos dispositivos de fibras ópticas trenzadas con luz LED, ¿no? Para la fototerapia. Como, bueno, el anterior grupo ya lo expuso, el primero es una bolsa para dormir, para el tratamiento intrahospitalario o Helicon Back, y el segundo es una mata grande para el tratamiento ambulatorio con fototerapia intermitente en posición de canguro, para prematuros con hiperbilirrubinemia de bajo riesgo o Helicon Blanket. Siguiente, por favor. Ya, los resultados. En cuanto a la irradiación medida de los instrumentos, el mayor nivel se encuentra con la lámpara de fototerapia convencional seguido por la bolsa. Respecto a la velocidad del descenso de bilirrubinas, fue similar tanto como para la bolsa como para la fototerapia convencional. Y bueno, la encuesta de satisfacción con los dispositivos intrahospitalarios administrada a padres y enfermeras usando una escala no mostró gran diferencia en la percepción de comodidad por parte de los padres, ni para la posición canguro, ni para la lactancia de temperatura o luz, aunque para las enfermeras se puede haber menor comodidad del bebé con la bolsa. Siguiente, por favor. Ya, la discusión. Como sabemos, la hiperbilirrubinemia es la causa más importante de la hospitalización en el neonato. Se demostró que la fototerapia precoz previene la hiperbilirrubinemia en menores de 2.000 gramos, incluso con aquellos con hemólisis. Los nuevos dispositivos de fototerapia con diodos emisores de luz proporcionan una longitud de onda más estrecha que optimiza la isomerización de la bilirrubina. Y en el estudio se probaron estos dos dispositivos, ¿no? Una bolsa y el canguro. Siguiente, por favor. Ya, se encontró similar velocidad de descenso de las bilirrubinas obtenidas con la fototerapia convencional. En contra del tener ictericia precoz influye de manera negativa en la velocidad de descenso de bilirrubinas y no se encontraron efectos secundarios como exantemas, deshidratación o diarrea. Y también hubo un descenso de bilirrubinas claramente superior que en el uso de la manta amplia. Este es probablemente por el mayor tamaño y también por la radiación. El desarrollo de estos nuevos sistemas de fototerapia que sean igualmente efectivos como la fototerapia convencional permiten un mayor contacto del bebé con sus padres. Esto facilita el apego a la lactancia materna exclusiva y bueno, todo esto es fundamental para la humanización en el tratamiento intrahospitalario o ambulatorio de la ictericia. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Gracias. Ya, chicos. Ya, bueno, son buenos dispositivos, vuelvo a repetir, pero la idea también es compartir información entre ustedes y ver qué artículos están presentando. Entonces, todos han hecho fototerapia, o la gran mayoría fototerapia, o problemas neonatales, ¿no? Pero hay otros temas también. Me hubiera gustado ver esta relación TGO y TGP, unas nuevas estrategias para leer bien un perfil hepático. Ojo, para el grupo expositor, para terminar ya, ¿cuáles son los mejores marcadores de función hepática? A ver, cualquiera del grupo expositor. Los mejores marcadores de función hepática, ¿cuáles son? ¿Nadie? Doctor,
Marisela. Disculpe, y yo creo que vendría a ser el tiempo de protrombina y el INR, porque van a presentarse en procesos agudos, pero en cambio la albúmina puede estar normal hasta en un tiempo de 3 meses, a pesar de haber iniciado un cuadro antes. Ya, ya. Los mejores marcadores son el TP-INR, ¿cierto? Y la albúmina siempre en combinación con el TP. ¿Ya? Pero el TP, si el TP está alterado, es un marcador de función hepática. Pero si hay una hipoaluminemia y aparte o agregado a esto hay un TP alterado, también nos indica función hepática. ¿Ya? Entonces, el TP a la cabeza, no nos olvidemos, para ver función hepática, inclusive para una falla hepática aguda, lo que se toma en cuenta es el TP-INR 1.8. Por encima de 1.8 de INR, el paciente en cuadros agudos de hepatopatía está haciendo una falla hepática aguda, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta eso. Ya chicos, la siguiente semana ya completamos la clase que nos falta. El miércoles hacemos clase de igual y posiblemente el viernes estamos recuperando el tema que nos está faltando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algo? Nada. ¿Están de sueño? Ya, creo que todos están durmiendo. Ya, Marisela, Ya, doctor. me mandas el video, por favor. Ya Está bien, chicos, doctor. buenas noches, cuídense.